Ok, ¿todos ven en la pantalla? Sí. Sí, bueno. Entonces, la vez pasada vimos la definición y qué cosa son las ecuaciones diferenciales. Entonces dijimos que estas ecuaciones diferenciales son modelos matemáticos que describen fenómenos que evolucionan principalmente en el tiempo, ¿no? Son relaciones matemáticas que describen las principales características de un fenómeno observable. Estas relaciones en particular involucran razones de cambio. Ajá. Por lo tanto, van a existir derivadas y de ahí el nombre de ecuaciones diferenciales, porque mis incógnitas están representadas a través de derivadas. Una vez que logramos analizar la ecuación diferencial y dar solución o tener al menos una idea cualitativa de la solución, podríamos llegar a predecir la evolución futura de ese fenómeno que estamos observando. Y como todo modelo matemático, en particular las ecuaciones diferenciales, para llegar a ellas, hacemos uso de estos 3 pasos, ¿no? Que es básicamente la abstracción del mundo real a un lenguaje matemático. Bueno. Entre los ejemplos que vimos estuvo el de crecimiento poblacional, partiendo de una hipótesis muy básica, que a lo mejor es viable en entornos particulares y dentro de rangos de tiempo muy cortitos, ¿no? Que es simplemente considerar que la velocidad de crecimiento de una población es proporcional al tamaño de la población, ¿no? Y entonces la descripción en lenguaje matemático de esa premisa se reduce a esta expresión, que es una ecuación diferencial de primer orden, porque la derivada que aparece en esta relación solo contiene derivadas de primer orden en la variable dependiente, que es la población, y la traducción de proporcionalidad a la cantidad de población viene dada por este término. Si además tenemos conocimiento de cuánta población hay en cierto momento, a lo mejor en el punto inicial que se está haciendo el registro, entonces también tenemos esta información sumada ya a esta ecuación diferencial y a ese conjunto se le conoce como problema de valor inicial. Entonces hicimos un análisis cualitativo de esta ecuación junto con su condición inicial y llegamos a que la solución se comporta como una función exponencial. Es decir, que la velocidad de crecimiento aumenta en relación directa con la población, ¿no? Crece de forma exponencial. Entonces, a medida que el tiempo aumenta, esa población va a aumentar y todavía la velocidad de crecimiento incrementa, ¿no? Entonces, en caso de que no exista en la relación, en el modelo matemático, en esta ecuación diferencial, una información que tenga que ver con condición inicial, las soluciones vienen en una forma más general. Si nos fijamos en el modelo de decaimiento radiactivo, que es muy similar a la de crecimiento poblacional, solo que en este caso es un decrecimiento, pero también es de forma exponencial porque la forma en cómo decrece esta cantidad también es proporcional a la cantidad de esta sustancia. Entonces, si se fijan aquí, no tenemos condición inicial y la solución es un poco más general que en este caso, ¿no? La única diferencia viene en quién está acompañando a esta función exponencial. En este caso tenemos una c, que puede ser cualquier valor real. Entonces, cualquier número que yo quiera poner aquí, esa función va a ser una solución a esta ecuación diferencial. En este caso, al tener una condición inicial, forzosamente la solución
que respeta ambas condiciones es particular y es aquella en la que esta constante que acompaña a la exponencial es, en este caso, P0. Entonces, lo único que hay de diferencia en estos dos modelos es que en este modelo de decaimiento radiactivo estamos trabajando con soluciones generales, es una familia de soluciones, una para cada valor que yo tome de C, tengo una posibilidad de solución, y en este caso tengo una solución particular, debido a que estoy trabajando con un problema de valor inicial, tenemos una condición inicial. Y bueno, también mencionamos un poquito cómo resolver este tipo de ecuaciones que tienen esta forma, de forma analítica, que es a través del método de separación de variables, que más adelante ya veremos más en forma en qué consiste este método y varios ejemplos. También resolvimos de forma analítica otro modelo que no es precisamente de esta forma. Si se fijan aquí, en ambos lados de la igualdad tengo a la variable dependiente. Entonces, el otro caso fue este de caída libre de un cuerpo. Para llevar el fenómeno real al lenguaje matemático, hicimos uso de la segunda ley de Newton y llegamos a esta expresión, en el que al dividir esta ecuación entre m e integrar dos veces, llegamos a la solución. En este caso, simplemente fue inmediato llegar a la solución llevando a cabo integración, ¿no? Obteniendo la antiderivada. En este caso anterior de método de separación de variables, tuvimos que hacer unos pasos ahí intermedios. Bueno, entonces con estos tres ejemplos vimos un poco de análisis cualitativo y análisis cuantitativo, es decir, llegar a una solución analítica. Otros ejemplos, digo, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Pero bueno, aquí puse otros 3 ejemplos. Sería en otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, en psicología podemos tener este modelo que correspondería a una representación, una descripción de cómo aprendemos a realizar una cierta tarea. Entonces, de igual forma, pues el aprendizaje evoluciona en términos de tiempo, ¿no? Entonces, mi variable independiente es el tiempo, la variable dependiente, representada por Y, pues va a ser el nivel de habilidad de la persona que está aprendiendo alguna tarea y hacer una tarea. Y los parámetros, pues en este caso sería P y N, ¿no? Que son valores que dependen de la situación concreta en la que estamos llevando a cabo el estudio, ¿no? Entonces, en este caso en particular, N resulta ser la naturaleza el tipo de tarea con la que se está analizando y P es las pues, características propias del individuo, ¿no? Que está intentando aprender a hacer algo. Otro modelo estaría, por ejemplo, en medicina, sería el de cómo se lleva a cabo los pulsos neuronales. Entonces, un modelo existen varios, pero uno está dado por esta ecuación diferencial, donde, bueno, en ese fenómeno intervienen o depende de varias situaciones para que se lleve a cabo la comunicación entre neuronas a través de pulsos eléctricos, pero para reducir un poco ese comportamiento, lo que se intenta hacer en esta ecuación diferencial es describir cómo cambia el potencial entre el interior y el exterior de la neurona, ¿no? Entonces, este modelo
si se fijan, intervienen varios valores, varios parámetros que dependen de esa situación, ¿no? En los casos anteriores teníamos ejemplos donde había 1, 2 parámetros. En este caso tenemos bastantes coeficientes. La C en este caso es la capacitancia de la membrana, I, su B es la corriente externa. Tenemos diferentes variables que describen, modelan qué tan fácil, difícil es que ocurra ese pulso eléctrico. Y eso viene dado por estos 3 parámetros y bueno, otros más. Entonces, pues podemos encontrar infinidad de ecuaciones diferenciales en todas las ramas de las ciencias, tanto ciencias exactas como ciencias sociales, por ejemplo, en economía, sociología y también en ingeniería, ¿no? Y finalmente este es un modelo en física que tiene que ver con cómo se propagan las ondas, o por ejemplo, qué sucede cuando hacemos sonar una cuerda, cómo es ese movimiento en la cuerda, y viene dada por esta ecuación que, si se fijan, es una ecuación diferencial parcial, ¿no? Porque ahora, en vez de tener derivadas ordinarias, tenemos derivadas parciales, porque la incógnita, la función que va a describir ese movimiento ondulatorio, depende no solo de cómo evoluciona en el tiempo, sino de la posición, ¿no? De la cuerda, en qué punto en la cuerda nos encontramos, y podemos trabajarlo desde una visión unidimensional, como si estuviéramos viendo la cuerda, por ejemplo, de un violín, o si tiráramos una piedra a un lago, pues también se forman ondas, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos viendo la superficie del lago en 2 dimensiones. Entonces, ahí tendríamos una versión de esta descripción de propagación de ondas en 2 dimensiones. No solo dependiente del tiempo, sino del plano, ¿no? De la superficie en ese lago donde hayamos echado la piedra. Bueno. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Por mi parte, no. Bueno, entonces vamos a empezar a ir poniendo ya en orden algunos de los conceptos, definiciones que hemos visto en estos ejemplos. Entonces, antes de empezar, vamos a ver qué diferencias encontramos entre estas 2 ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en esta primera ecuación diferencial, vemos que solo hay derivadas ordinarias, mientras que acá tenemos derivadas parciales, porque en este caso mi variable dependiente, que es la variable que se está derivando respecto a otra, esa derivación es respecto a solo otra variable, que es en este caso el tiempo. Entonces, variable independiente es el tiempo, que es la variable con respecto a la que estamos derivando. La variable dependiente es x, que es la variable que se está derivando. Y bueno, coeficientes o parámetros, en este caso a y k, ¿no? También vemos que no solo tenemos primeras derivadas, tenemos segundas derivadas. Entonces, eso de primeras, segundas derivadas, el orden de esas derivadas va a clasificarse de forma diferente esta ecuación
si tenemos segundas derivadas o si tenemos primeras derivadas, ¿no? Entonces, en esta ecuación en particular sería una ecuación diferencial ordinaria, porque solo hay derivadas ordinarias, de segundo orden, porque esas derivadas ordinarias, el máximo orden que tienen es 2, entonces de segundo orden, y también podemos fijarnos que los valores que acompañan tanto a la variable incógnita, a la función x, como a sus derivadas, en este caso en particular, bueno, son constantes, es 1, a y k, ¿no? Pero lo importante es que aquí al lado de estas derivadas y de esta x, no hay algo que también esté en términos de x. Ajá. Entonces, como una combinación aditiva, algo así parecido a una combinación lineal, ¿no? De esta función x y sus derivadas. Entonces, a esa forma se le va a conocer como lineal, que la ecuación es lineal. En el caso de esta ecuación, es una ecuación diferencial parcial, porque ya involucra derivadas parciales. Es de primer orden, porque el orden de esas derivadas parciales es 1. Y también es lineal, ¿no? Porque lo que está acompañando a estas derivadas son o constantes o quizá funciones, pero donde no interviene explícitamente la función u. Y bueno, aquí tenemos una función, un término como extra, una fuerza externa. Después, cuando veamos osciladores armónicos, veremos casos con esas fuerzas externas a qué se refieren. Y pero esta forma sigue respetando esa combinación aditiva, ¿no? Esa combinación lineal de las variables u y las derivadas de u. Bueno, entonces, fijándonos en todos estos ejemplos de ecuaciones diferenciales y esos nombres que hemos estado dando de orden, si es ordinaria, parcial, lineal, etcétera, vamos a ir definiendo cada cosa. Entonces, ya formalmente, ¿cómo podemos escribir la definición de una ecuación diferencial? Pues algo que se ve de esta forma, ¿no? Una ecuación diferencial es algo que involucra una función desconocida y sus derivadas. Y eso lo podemos poner como esta expresión, ¿no? Si nos fijamos en esta, tenemos una función que depende de t y de x, ¿no? Que es como una función de una variable dependiente. Serían justamente estos, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tengo toda una relación igualada a 0. Y todo eso lo podemos, a partir de los ejemplos, todas esas relaciones que vimos, podemos llevar todos los términos del lado izquierdo y de que del lado derecho de la igualdad tengamos 0. Si nos fijamos en lo que está del lado izquierdo, va a ser, pues, hay una suma de varios términos, donde esa suma es finalmente una función de esos términos. ¿Cómo son esos términos? Pues son variables independientes, puede ser una, o si estamos trabajando con ecuaciones diferenciales parciales, pueden ser 2, 3 variables independientes y una incógnita que es la función, en este caso x, en este caso u. Y las derivadas, ciertas derivadas de esa función u respecto a las variables independientes. Entonces, aquí, en este caso particular, están las variables que intervienen en esta función f
grandes serían como variables independientes solo t, y como variable dependiente x y la primera derivada de x, la segunda derivada de x, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de esta ecuación diferencial parcial, si la pasamos todo del lado izquierdo, todos los términos, y queda igualado a 0, lo que tenemos del lado izquierdo también tiene esta forma, ¿no? Una relación de términos, donde esos términos son ciertas variables independientes que serían x y y, una función incógnita que sería u, y ciertas derivadas de esa función incógnita. En este caso, derivadas parciales. Entonces, en general, cualquier ecuación diferencial, sea ordinaria o parcial, tiene esta estructura. Entonces, bueno, ya pusimos en forma general lo que sería la representación de una ecuación diferencial. Ahora, en esta expresión está metida tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias como parciales, ¿no? Vamos ahora a definir en concreto cómo es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es aquella que solo contiene derivadas ordinarias, es decir, no tenemos derivadas parciales. Por tanto, esta forma general que teníamos acá se va a reducir a algo como esto, ¿no? Al tener al tener solo derivadas ordinarias, significa que estamos trabajando con una función que solo depende de una variable independiente. Entonces, aquí en vez de tener una serie de variables independientes, solo vamos a tener una, x, y una variable dependiente, que depende de x, y algunas derivadas, ¿no? Que pueden ser desde la derivada de primer orden hasta la enésima, ¿no? Derivada. Pero sigue teniendo esta forma, ¿no? Es una relación de términos que contienen estos términos igualadas a 0. Ahora, las ecuaciones diferenciales parciales son como un poco más general que estas. Entonces son ecuaciones justamente de esta forma, donde esa función incógnita, pues no solo depende de una variable, ¿no? Puede depender de 2, de 3, hasta t variables. Entonces, esta sería la definición no solo de ecuación diferencial, sino también de ecuación diferencial parcial. Entonces, como ejemplos tenemos de ecuaciones diferencial ordinaria, sería esto, y con las que trabajamos la clase pasada de crecimiento poblacional, decaimiento radiactivo, caída libre de un cuerpo. Y como ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales, pues tenemos estos. Ahora, vamos a definir el orden. Entonces, el orden en una ecuación diferencial va a ser el orden de la mayor derivada que aparece en esa ecuación diferencial. Entonces, lo que nos va a importar es cuál de todas esas posibles derivadas que aparecen en esa ecuación, cuál es la de mayor orden. Y esa es la que nos va a decir, pues, el orden de la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si tenemos en general una ecuación diferencial ordinaria que se describe de esta forma, esta suma de términos que tenemos del lado izquierdo, si tenemos n más 2 variables, entonces, si es posible despejar la derivada de orden mayor, lo que tenemos va a ser una ecuación diferencial ordinaria de orden n.
como ejemplos más particulares, no generales, podemos poner estos, ¿no? En ambas ecuaciones diferenciales aquí son ecuaciones diferenciales ordinarias porque no intervienen derivadas parciales. Y el orden, pues nos fijamos cuál es la máxima derivada que encontramos. Pues es 2, ¿no? Entonces son ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2. En este caso, pues es ecuación diferencial ordinaria porque igualmente no aparecen derivadas parciales y el orden es 3. Ahora, el grado. El grado generalmente no se menciona mucho ya con el trabajo cotidiano de ecuaciones diferenciales, pero bueno, también es conveniente definirlo y pues aquí explicarlo, ¿no? Con un par de ejemplos. Entonces, el grado de una ecuación diferencial, así como en cualquier ecuación algebraica, es el exponente a la cual está elevada la incógnita. En nuestro caso, la derivada, pero en concreto la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. En caso de que ese exponente fuera racional, negativo, etcétera, complejo, no podemos decir nada del grado. No está definido. Tiene que ser un exponente natural. Entonces, para decir algo del orden dada una ecuación diferencial, nos fijamos en la derivada de orden mayor. Por ejemplo, en este caso, tengo primera, segunda, tercera derivada, esa es la máxima. Me fijo en esto y veo a qué exponente está elevada esta derivada, pues a 1, ¿no? Entonces sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden y de primer grado, porque su exponente es 1. Acá tenemos la función incógnita, no tenemos primera derivada, tenemos segunda derivada, entonces esta segunda derivada es la que nos da el orden de la ecuación diferencial. Y el grado me lo da el exponente a la que está elevada esa segunda derivada, que en este caso es al cuadrado, ¿no? Entonces el grado es 2. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces ahora vamos a definir eso de una ecuación lineal. Entonces una ecuación diferencial ordinaria va a ser lineal si tiene esta estructura. Entonces es como en la definición de una ecuación diferencial ordinaria, lo único que sucede es que hay cierta característica con los coeficientes que están acompañando a las derivadas de la función incógnita y a la función incógnita, no solo a sus derivadas, sino también a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo son? Pues pueden ser desde constantes hasta funciones, pero que solo dependen de la variable independiente. Entonces, aquí en estas funciones no interviene de forma explícita la función incógnita, la función y. Y podemos tener incluso una función extra en la que no intervenga la variable incógnita y que toda esta función, este término, solo dependa de la variable independiente. Entonces, si tenemos esta estructura, vamos a decir que estamos trabajando con una ecuación diferencial ordinaria lineal. En caso de que no sea posible poner en esta estructura la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, entonces vamos a decir que no es lineal, ¿no? Bueno, entonces, ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales sería esta. La razón de que esta sea no lineal es porque, ok, el primer término es constante, entonces una función constante en particular, pues es algo de esta forma, ¿no?
Una constante sería una función en términos de x, pero donde en su regla de correspondencia no aparece x, ¿no? Porque es simplemente un número. Pero aquí, el coeficiente que acompaña a la primer derivada de x, interviene en esta función la variable incógnita, la variable x. Por tanto, ya no respeta esto, ¿no? De que las que acompañan a las derivadas dependan solo de la variable independiente. Entonces, ya por este término podemos concluir que es no lineal. En este segundo caso, ¿por qué no es lineal la ecuación diferencial? A ver, alguien que me diga por qué no es lineal. Porque es cuadrada, ¿no? La y está elevado al cuadrado y la y es la mayor derivada. A ver, la mayor derivada, ¿cuál es? A ver, para empezar, ¿cuál es la mayor derivada? ¿Y cuadrada? Sí, ¿no? La estamos derivando una vez y a x no la estamos derivando ninguna. Ok, bueno, la derivada de mayor orden es esta, ¿no? O sea, es una primer derivada. Ahora, a ver, voy a ponerla. Como la estructura en la definición. Entonces, si lo pongo como en la estructura en la definición, me tengo que fijar en cómo son los coeficientes de los coeficientes que acompañan a las derivadas. Ajá. ¿Cómo son? Mi variable dependiente es y, mi variable independiente es x. Entonces, La variable independiente aparece como un coeficiente. ajá, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, ¿se respeta o no la definición de lineal? Sí, Los demás, que dicen sí, ¿no? Sí, sí es lineal. Me No. confundí yo de términos. Así es. Entonces, sí es lineal. Ajá. Profesora, ¿Sí? ya no me quedó claro por qué sí es. Cuando tengamos una ecuación diferencial, lo primero que hay que ver es cuáles son mis variables independientes y cuáles son mis variables dependientes. Ajá. Entonces, en este caso, mi variable incógnita es y porque es la que estamos derivando respecto a otra. ¿Cuál es esa otra? X. Ajá. Es con respecto a X con la que estamos derivando y. Esta X, entonces, es variable independiente. Bueno, entonces ya sé quién es la dependiente y quién es la independiente. Ahora, si estoy buscando si algo es lineal o no lineal, entonces me voy a ir a ver cómo es la estructura de una ecuación diferencial lineal de acuerdo a la definición. Entonces digo, bueno, ya la tengo en esta estructura, o sea, todos los términos del lado izquierdo, todos los términos del lado derecho. Si no está así, lo hacemos para que sea más fácil la identificación de si es o no lineal. Una vez que ya tenemos todos los términos del lado izquierdo, me fijo en cómo son los coeficientes, los acompañantes de la función incógnita y sus derivadas. Entonces, en este caso en particular, el coeficiente que acompaña a esta primera derivada, pues es un 1, y
el coeficiente que acompaña a mi variable dependiente, a mi incógnita, es X. Ay, perdón. Perdón. Bueno, ahorita corrijo algo. Entonces, ¿cómo son esos coeficientes? Dependen solo de la variable independiente, es decir, de la variable X. Sí, ¿no? Esta es una constante, entonces, particularmente, solo depende de la variable X. Este coeficiente solo depende de la variable X. Pero, y aquí me disculpo. Ser lineal. Y ahora, aquí en este término no tengo ningún problema porque estaría en este término. Mi coeficiente 1 es una función solo de la variable independiente y tengo la primer derivada de mi función incógnita. El otro término que tengo es la función incógnita, pero ¿qué sucede con esta estructura? Cuando solo estoy trabajando con la función incógnita, es decir, no con las derivadas, sino con la función incógnita, ¿cómo es el exponente? De acuerdo a esta definición. 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, me voy para acá y veo cómo es ese exponente aquí en la función incógnita. Pues vale 2. Entonces, todo se está respetando como de aquí para atrás, ¿no? Pero este término, en el ejemplo que estamos viendo, no se cumple. Por tanto, no es lineal. ¿Sí? Ok, sí, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? Si quieren lo repito porque capaz que Está bien. los hice bolas. Bueno, a ver, vamos a ver este caso. ¿Es lineal? ¿No es lineal? Bueno, ya para empezar, todo lo tenemos del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a comparar con la estructura de la definición de que una ecuación sea lineal. Entonces, no tengo primeras derivadas, segundas, tengo terceras derivadas, ¿ok? No importa, lo importante es cómo es la función acompañante de esa tercera derivada. En particular, pues otra vez, su coeficiente sería 1. Entonces, es una función constante, en particular, pues depende de la variable independiente, sí, pero es una constante. Entonces, respeta esto. Ahora, ¿cómo es la función incógnita? ¿Cómo es el acompañante o el coeficiente de esa función incógnita? Pues también no hay problema. Es una función que depende de la variable independiente, en concreto es la función 1 también. Entonces, no hay problema. Aquí se respeta la forma, la estructura de ecuación lineal, pero ¿cómo es cómo está la función incógnita? Otra vez elevada al cuadrado. Y de acuerdo a la estructura de que algo sea lineal, tiene que estar al exponente 1. Entonces, aquí tampoco es lineal, ¿no? No es lineal. Y por último, esta. Entonces, vamos a pasar todo del lado izquierdo. Entonces, bueno, ya
tenemos la estructura general de una ecuación diferencial ordinaria de acuerdo a la definición formal. Y vamos a compararla con la estructura de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Entonces vamos a fijarnos en los coeficientes que acompañan a las derivadas de la función incógnita y la función incógnita. Entonces, en este caso tenemos segunda, primera derivada, la función incógnita y a una función que solo depende de la variable independiente, que es este término. Entonces, ¿quién es el coeficiente que acompaña a la segunda derivada? Pues es un 1, ¿no? Entonces, es una función constante, no tenemos problema con esa. ¿Cómo es el coeficiente que acompaña a la primera derivada? Debe ser, para que sea lineal, debe ser una función que dependa solo de la variable independiente. Acá mi variable independiente es t, mi variable dependiente es x. Entonces, el acompañante es la variable dependiente. Por tanto, ¿qué podemos decir? No es lineal. No es lineal. Ajá, no es lineal, ¿no? Es en este término que donde solo aparece la función incógnita, el coeficiente, aquí no habría problema, ¿no? Porque el coeficiente solo depende de la variable independiente, en este caso t. Y esta es una función que solo depende de t, que vendría siendo como esta función g de x. Entonces, el único aquí detalle, por lo que no fue lineal, fue este término x. Si en lugar de x tuviéramos, no sé, t cuadrada, pues sí, t cuadrada, una regla de correspondencia en la que solo intervenga t, no importa cómo sea, pero que solo contenga t, entonces sí sería lineal. Bueno. ¿Dudas? No todo bien. Ok. Ahora vamos a definir qué es una solución a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria dijimos que tiene... Irving, ¿quieres preguntar algo? En la anterior diapositiva... Ajá. En el primer ejemplo, este. Este, Irving. Este. El de abajo, este. Aquí, de tercer orden, porque tenemos una derivada, una tercera derivada, y el grado es el exponente de esa derivada mayor que tenemos. Ajá. Entonces, el exponente que me importa no es este. Ajá. Porque este está afectando a la variable independiente. Y no a la derivada de mayor orden. El exponente que me importa es el que tiene esta derivada. ¿Cuál es el exponente? Pues 1. Sí, entonces es importante para el orden y el grado que las definiciones van dirigidas a las variables dependientes, no a las independientes. Ok. Bueno, entonces, una solución a una ecuación diferencial ordinaria que tiene esta forma es una función
de la forma y igual a f de x, definida en cierto intervalo abierto, tal que para todo elemento de ese intervalo, tanto las derivadas de esta función como la función existen, y una vez que se reemplazan en la ecuación diferencial, se cumple esta, ¿no? Esta relación. Es decir, la expresión ahora es una identidad. Si estamos escribiendo nuestra ecuación diferencial de esta forma, por ejemplo, como esta, que todos los términos están a la izquierda, una vez que sustituimos la función y sus derivadas en esta serie, en estos términos que están operando, el resultado va a ser 0, ¿no? Entonces si es una solución, vamos a llegar a que 0 es igual a 0. Es decir, estamos llegando a una identidad. Entonces, por ejemplo, ahora que vimos el modelo de crecimiento poblacional, vimos que una solución a esta ecuación diferencial es esta exponencial, ¿no? Y es una solución porque si nosotros derivamos esta función, es esto, que si conmuto estos dos términos, lo puedo escribir justamente como k veces la función. Es decir, estamos respetando a la ecuación diferencial. Se está cumpliendo la ecuación diferencial, por tanto, pues esta función es una solución. Y esta solución está definida para todo valor, ¿no? Real. En el caso de tener una ecuación diferencial de esta forma, la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, donde del lado derecho solo tenemos una función, la función que depende de la variable independiente, pero no interviene aquí en este lado la función incógnita, lo único que hay que hacer para resolverla es integrar, ¿no? Buscar la antiderivada de esta función, porque lo que estamos haciendo es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, integro de este lado, obtengo y. Entonces, para que no haya afectación en la ecuación, si integro de este lado, pues integro de este lado. Y entonces la solución de algo como esto siempre se va a ver así, ¿no? Es la antiderivada de esta función g de x más alguna constante de integración en algún intervalo y donde esa antiderivada esté definida. Y bueno, es solución porque si derivamos esto y sustituimos aquí, pues vamos a tener g. Ahora, siempre es importante cuando lleguemos a una posible solución de una ecuación diferencial, ver si está bien definida esa solución en el intervalo donde estamos trabajando. Ajá. Es decir, si la función está definida en ese intervalo, así como las derivadas de esa función, que existan esas derivadas en ese intervalo. Por ejemplo, si estamos trabajando con esta ecuación diferencial, esta ecuación diferencial es y' igual a 1 entre x. Se fijan, esta tiene la forma de esto. Es decir, la solución de esa ecuación diferencial la podemos encontrar simplemente integrando. Y entonces, ¿cuál es la función que al derivarla me da 1 entre x? Logaritmo, ¿no? Ajá. Entonces, uno si tiene esta ecuación diferencial, dices, pues rápido puedo sacar la solución, ¿no? Nada más, la veo en esta forma y lo único que tengo que hacer es integrar. Sacar la antiderivada de 1 entre x. Entonces, logaritmo natural de x más una constante de integración porque es una integración indefinida.
Entonces, ¿pero qué pasa si estamos considerando algún intervalo que contenga el 0? Por ejemplo, el intervalo menos 1, 1. Pues el logaritmo no está definido en todos los reales, ¿verdad? Si se acuerdan, el dominio del logaritmo de x va, si es logaritmo de x sin el valor absoluto, pues es el reflejo respecto a la identidad de la exponencial, ¿no? Entonces su dominio va a ser de menos, su dominio va a ser de 0 sin tocarlo hasta infinito. Entonces, si yo estoy considerando esta ecuación diferencial en un intervalo donde contenga al 0, por ejemplo, el menos 1, 1, yo estaría diciendo que esta solución existe para esta ecuación diferencial, en particular en x igual a 0, pero pues no es así, ¿no? Porque esta ecuación no está bien definida en 0, es decir, es discontinua en 0, y por tanto, pues tampoco es diferenciable en 0. Por tanto, no se estaría satisfaciendo esto que nos pide para que sea solución, que esté definida la función en todos los elementos, en todos los puntos del intervalo en consideración, así como las derivadas que existan en ese intervalo. Por tanto, esta no es solución de esta ecuación diferencial si la ecuación diferencial está trabajada en un intervalo que contenga al 0. Entonces es importante no solo hacer el trabajo algebraico de poder encontrar la solución, sino que esa solución realmente sea posible, que realmente exista. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Sí. Y ya para ir concluyendo, ya vamos a ver las definiciones de solución explícita e implícita. Entonces, son soluciones, pero que están escritas de cierta forma. Entonces, una solución explícita, una ecuación diferencial ordinaria, va a ser una función de esta forma, y igual a f de x, donde y está escrita explícitamente en términos de x, es decir, y se puede despejar. Y una vez que se despeja, pues y ya está en términos de la variable independiente. Por ejemplo, esta función f, si se fijan, ya está de forma explícita. F de x, o sea, y, está en términos de x. Y está despejada, puesta en términos de la variable independiente. Entonces, esta función, que está bien definida en todos los reales, porque es la suma de la identidad con la exponencial y ambas están bien definidas en todos los reales. Entonces, esta es una solución explícita de la ecuación diferencial ordinaria porque, 1, y está puesta en términos solo de la variable independiente, es decir, ya está despejada, y además, al sustituir la función y las derivadas en la expresión de la ecuación diferencial, esta se cumple. Entonces, esta es mi ecuación diferencial. Si sustituimos f, la regla de correspondencia de f aquí, y su derivada, la derivada de esta función sería 1 más la derivada de esto, que sería e a la menos x por la derivada de este exponente, que es menos 1, ¿no? Entonces, la derivada de esta función es 1 menos e a la menos x más y, que es esta función. Y esto es igual a 1 más x, ¿no? Este término se va con este, que es justamente lo que tenemos del lado derecho de la ecuación. Es decir, se está cumpliendo la ecuación, por tanto es una solución y es una solución explícita. Otro ejemplo de solución explícita es esta función y igual a tangente de x menos x.
Solo que cuando trabajemos con funciones que no están definidas en todos los reales, es importante en estos casos ver dónde está definida y dónde no, y ver cómo es la ecuación diferencial con la que estamos trabajando. Entonces, esta función está definida solo en los valores que son diferentes de los múltiplos de pi medios y 3 pi medios. Es decir, todo lo que no sea igual a este tipo de valores. Entonces, esta función es una solución explícita porque y está puesta en términos solo de la variable independiente, es decir, y está despejada, y es una solución de esta ecuación, porque si derivo esta función y la sustituyo aquí, me da como resultado esto que tengo del lado derecho. De hecho, aquí está a continuación esa sustitución, ¿no? La derivada de esta función es la derivada de la tangente, que es secante cuadrada, menos la derivada de x, que es 1. Ahora, secante cuadrada menos 1 es tangente cuadrada. ¿Alguien no ve esto? ¿O todos están de acuerdo que secante cuadrada menos 1 es igual a tangente cuadrada? Ok. Sí, ese sí es de que todos sí ven de dónde sale. Ok, vale. Entonces, esto es tangente cuadrada, lo sustituimos acá. Y del lado derecho tenemos x más y, pero y es tangente de x menos x. Esta x va con esta x y lo único que nos queda es tangente al cuadrado. Es decir, tangente cuadrada igual a tangente cuadrada. Tenemos la identidad. Entonces, se está cumpliendo la ecuación diferencial. Por tanto, esta función es una solución explícita. Ahora, esa es solución, es decir, satisface la igualdad para cualquier x en cada uno de los intervalos donde la función y su derivada estén definidas. Aun cuando, si se fijan en la relación, bueno, en la expresión de esta ecuación diferencial no hay problemas de definición en esa ecuación diferencial. Lo que tenemos del lado derecho es x más y al cuadrado. Esa relación está bien definida pues, en todos lados. De hecho, esa ecuación diferencial estaría bien definida para todo valor real, pero su solución, una solución a esa ecuación diferencial, que es esta, no está definida en todos los reales, a pesar de que la ecuación diferencial sí está definida en todos los reales. Entonces suele suceder eso, que la ecuación diferencial es más grande su dominio que el dominio de las soluciones. Las soluciones solo van a poder existir en ciertos intervalos. Entonces, el dominio de definición de una ecuación diferencial puede ser mayor al dominio de una solución. Y por último, la definición de solución implícita. Una solución implícita es una relación de esta forma. Si si esta relación define implícitamente y como función de x sobre el intervalo que estamos considerando, es decir, si existe una función phi de x definida sobre ese intervalo tal que para toda x en ese intervalo se verifica esta relación. Y además de que esta función pues sea n veces diferenciable, ¿no? Es decir, el orden de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una relación igualada a 0. En esa relación interviene x y y. Y vamos a ver si esa es una solución implícita de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vemos que esto
es algo así, ¿no? Tenemos una regla de correspondencia entre X y Y igualada a 0. Y Y está implícitamente en función de X. Entonces, si recuerdan, podemos comprobar que por el teorema de la función implícita, que va a existir una función diferenciable y igual a f de x que satisface esto. Es decir, esta forma que tenemos aquí cumple con las hipótesis del teorema de la función implícita y por tanto, aunque a lo mejor no podamos tener una expresión así, existe una función y igual a f de x que satisface esta relación. Entonces, para comprobar que esto es solución de la ecuación diferencial, lo único que hay que hacer es diferenciar implícitamente. Entonces, ¿cómo se hace diferenciación implícita? Pues diferenciamos de un lado de la igualdad y del otro lado, ¿no? Diferenciamos ambos lados de la ecuación. Entonces, mi variable independiente es X, mi variable dependiente es Y. Entonces, en diferenciación implícita, siempre que vayamos a diferenciar Y, hay que usar la regla de la cadena. Bueno, entonces, vamos a diferenciar este primer término. Entonces, la derivada es un producto, ¿no? Es un producto de funciones. Entonces, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primero es 2x por y más x cuadrada por la derivada de x. La derivada de y con respecto a x. Más la derivada de este segundo término, que es 2 veces y por la regla de la cadena, por la derivada de y con respecto a x. Menos la derivada de esta constante, que es 0. Entonces tengo esta expresión del lado izquierdo y la derivada de 0, pues es 0. Factorizando la primera derivada de y con respecto a x, pues tenemos esta expresión que es justamente la ecuación diferencial ordinaria. Por tanto, esta relación es solución de esta ecuación diferencial ordinaria, pero de forma implícita porque no podemos poner o no podemos despejar y, ¿no? Y ponerla en términos de x. Pero aún así, pues está existiendo la solución y está dada de esta forma. ¿Dudas? No, todo bien. Bueno, entonces, si no se acuerdan algunos de ustedes de derivación implícita, pues no estaría mal que ahí por ahí lo checaran, porque sí más adelante, sobre todo cuando veamos un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales exactas, sus soluciones siempre vienen dadas de forma implícita. Entonces, para poder comprobar si lo que están obteniendo como solución realmente es solución, pues vamos a tener que derivar de forma implícita esas soluciones. Entonces, bueno, pues, y por ahí intenten recordar. Bueno, chicos, entonces, si no tienen dudas, antes de que se vayan, solo comentarles que la primera actividad de evaluación, que es un cuestionario, se los vamos a aplicar el próximo lunes. Entonces, es un cuestionario de opción múltiple. Va a estar en Forms. Entonces, no van a necesitar hacer ningún desarrollo. Simplemente va a ser conceptual, es decir, todas estas definiciones que estamos viendo y estos ejemplitos, algunos muy parecidos, pues van a venir. Entonces van a tener que identificar a lo mejor qué tipo de ecuación es, su grado, a lo mejor una frase se las ponemos así en lenguaje materno, como que tal cantidad cambia de forma directa o de forma proporcional con, no sé, otra cantidad, ¿no? Y entonces eso cómo lo expresarían,
en forma matemática y bueno, les daríamos opciones, ¿no? Y ya ustedes eligen. Algo así sería este cuestionario. Entonces, para que por ahí ya vayan preparándose. El cuestionario consiste, bueno, su aplicación consiste de la siguiente forma. Ese día, el lunes, tenemos clase normal de 4 a 5 y algo. Terminamos, ya descansan ahí un rato y a las 6 les vamos a hacer llegar a todos el cuestionario. Entonces pueden hacerlo a partir de las 6 o después. O sea, no es necesario que a las 6 lo empiecen. Simplemente les va a llegar y ustedes deciden si a esa hora o más tarde lo hacen. Ahora, cuando lo abran para su resolución, ahorita te respondo, Alonso. Cuando lo abran para su resolución, ahí sí va a empezar a correr el tiempo. Entonces, el viernes ya les voy a dar todas esas indicaciones de los tiempos, pero vamos a suponer que les damos media hora para su resolución. Entonces, a la media hora no se les va a cerrar el cuestionario, pero nosotros sí vamos a saber si cerraron y enviaron el cuestionario antes de la media hora o si se están prolongando. Entonces, si se prolongan, no sé, 10 minutos, pues va a ser medio punto menos, ¿no? Se prolongan 15, etcétera, ¿no? O sea, por cierta cantidad de minutos prolongados, pues va a haber una disminución de puntos. Ahí también ya el viernes les daría ahí como una tablita de cuánto disminuye el puntaje si se pasan tantos minutos. Entonces, bueno, ya lo envían y yo espero que para el miércoles ya tengan sus resultados de ese cuestionario. Ahora, en cuanto a en qué momento lo pueden responder, que es la pregunta de Alonso, todavía no tengo así como el tiempo fijo. Estoy pensando que a lo mejor les voy a dar 24 horas, lo más probable, ¿no? Es decir, lo pueden empezar desde las 6 de lunes o en cualquier momento dentro de las 6 de la tarde del lunes hasta las 6 de la tarde del martes. Ya después de las 6 de la tarde del martes, pues ya no van a poder abrir el cuestionario. Bueno, entonces el viernes les vuelvo a comentar y recordar lo del cuestionario. Ya les digo bien los tiempos, de qué pasa si se pasan más del tiempo límite con respecto al puntaje y cualquier duda que tengan al respecto, pues la aclaramos. Bueno. Gracias. Sale. Bueno, chicos, entonces si no tienen dudas, aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Gracias, Bye, Ale. que estén bien. Hasta luego. Bye.